Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día, en esta mañana. Vamos al libro, por favor, de Primera de Reyes 19, del 3 en adelante. Dice: al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba en la región de Judá y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Padre, ayúdame en esta mañana, Señor, a hablar tu palabra, tu verdad, conforme al propósito tuyo, y toda gloria y honra sea solamente a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Dice: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántas veces usted, yo, hemos tenido esos deseos de no seguir más, ¿verdad? De no seguir más porque realmente nos hemos encontrado con tremendas pruebas, obstáculos en el camino. Y aunque hemos buscado a Dios y hemos clamado a Dios, nada ha pasado en ese momento. Entonces nos hemos sentido tan decepcionados y tristes. Y muchas veces hemos dicho: Señor, ya no doy más, sácame de este mundo, llévame contigo, mejor voy a estar contigo en el cielo, ¿verdad? Elías estaba pasando por lo mismo. Elías, después de haber tenido una tremenda victoria, de haber matado a los ídolos, de haber matado a los profetas de Baal, ahora lo estaban persiguiendo. El rey mandó a buscarlo, a perseguirlo, amenazó. Y él está huyendo porque tiene miedo que lo maten. Y dice: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y dice la historia que se recostó y se quedó dormido. Y ahí dice: y lo despertó un ángel y le dijo: levántate y come. Cuando Elías, dice, se sentó, vio de cerca a su cabecera, encontró un pan y agua que el ángel le había traído para alimentar a Elías, porque su camino era largo. Tenía que caminar mucho. Estaba huyendo porque Elías tenía miedo. Después de tener una gran victoria, estaba siendo acosado con terrible pánico, de miedo, y temía por su vida. Pero usted preguntará: ¿pero Elías era un profeta de Dios? Sí, era un profeta de Dios, pero tenía miedo, mi querido hermano y hermana, porque Elías era como usted y yo, pues de carne y hueso. Tenía miedo. Dios lo usaba maravillosamente y conocemos por la historia, por la Biblia, que nos enseña y nos dice que finalmente Dios se lo llevó vivo al cielo. Imagínense, el Señor mandó un carro jalado por caballos que bajaran del cielo y recogieron a Elías en el suelo y se lo llevaron al cielo tirado por esos mismos caballos en ese carro de fuego. ¿Qué le parece? A este Elías, sí, a este Elías que tenía miedo, ahora estaba con miedo y corría a buscar y esconderse en una cueva donde se encontró con el Señor, porque el Señor llegó a hablar con él en la cueva y ahí el Señor lo alimentó a Elías. Y después Elías siguió su camino. Entonces, cuando usted mire esta historia y usted dice: pero ¿por qué Elías tuvo que ser así? Si Dios lo usaba maravillosamente. Sí, pues, pero estaba hecho de hueso y carne como usted y yo. Y que Dios lo usaba maravillosamente, pues claro, lo usaba tremendamente, milagrosamente. Imagínese que ordenó que el mar se abriese en Dios, y se abrió, y aún con los vestidos, con las ropas del Eliseo, tiró otra vez y el mar se abrió, aún después de que Elías se fue. Había poder en él, claro que había poder, pero eso no quiere decir que él no tenía miedo. Estaba en un cuerpo humano. Y es otro de los hombres de Dios que se fueron de este mundo sin ver muerte. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios se los llevó sin ver muerte. A este Elías que tenía miedo, a este Elías que estaba huyendo, a este Elías que se escondió en la cueva, a este Elías que tuvo una tremenda victoria al matar a los profetas de Baal. A este Elías el Señor se los llevó en un carro de fuego, jalado por caballos. ¿Usted ha visto un caballo que vuela? Increíble, ¿verdad? Solamente Dios puede hacer esas cosas. Y Dios se los llevó vivo al cielo. Y se los llevó vivo. Mire, se los llevó vivo y cayeron todas sus ropas que él tenía. Dios le puso un manto nuevo. Nada de este mundo se llevó Elías.
Pero Dios lo usó a Elías maravillosamente mientras él pasó por este mundo. Entonces, imagínense, y después dice de estar en esta cueva, el Señor le dijo: regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, dice, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Le da órdenes el Señor. Pero lo que aquí a mí me habla el Señor es que los hombres, mujeres de Dios, cualquiera fuese, van a tener pruebas pues fuertes en algún momento. Van a ser perseguidos, va a haber miedo, va a haber terror en sus vidas, se van a esconder muchas veces como lo hizo Elías, pero eso no quiere decir que usted sea un cobarde, eso no quiere decir que usted sea una cobarde, no, eso quiere decir que tiene miedo simplemente y tiene que ponerse a buen recaudo para proteger su vida, porque es sabio cuidarse y protegerse. Eso lo que hizo Elías, fue sabio, se protegió, se puso a buen recaudo y después siguió su ministerio. Mi querido hermano, ese mismo Dios que protegió a Elías, ese mismo Dios que ayudó a Elías, ese mismo Dios que lo alimentó en la cueva a Elías, es el mismo Dios suyo y el mío, mi querido hermano y hermana. Es el mismo Dios que nos guardará, nos cuidará, nos protegerá y nos sacará y nos hará avanzar. No importando la situación, no importando cuánto miedo, cuánto temor, cuánta decepción tenga usted. Finalmente, Dios guiará sus pasos. Finalmente Dios fortalecerá, lo levantará, lo hará avanzar otra vez. Elías tuvo muchas pruebas. Esta fue una de ellas, de tantas que tuvo. Pero sin embargo, él siguió su ministerio. Él no se rindió. De victoria en victoria, de prueba en prueba iba Elías. Y el Señor no lo dejaba. Siempre estaba con él. El Señor no lo dejará, mi hermano, siempre estará con usted. El Señor no lo abandonará, siempre estará con usted. Cuando miramos la historia de grandes hombres de Dios, de grandes profetas, vemos las pruebas que pasaron. Pero cuando usted mira y conoce la historia como de Pablo, de Silas, de Pedro, de Juan, del mismo Esteban, que lo mataron a apedreadas, él no se estaba quejando. Él estaba glorificando a Dios y pidiendo que perdonasen a sus asesinos. Esteban. Dicen que era el mártir de la fe. Dicen que era un muchacho como de 27 años que lo mataron por la causa de Cristo. Cuando miramos la historia de Pablo con Silas siempre estaban encarcelados en el cepo, encadenados. Y lo más terrible, ¿sabe? El cepo los ponían cadenas, amarrados a los presos de tal manera que no podían estar ni sentados ni parados completamente. Era una tortura estar encadenado. Y sin embargo vemos la historia, vemos que Pablo cuenta que estaba predicando la palabra del Señor con Silas. Estaban predicando la palabra del Señor, no se rendían. Mire usted que estar preso en el cepo era tan terrible que los presos tenían que hacer sus necesidades ahí, encadenados, y comer ahí. Así estaban por el tiempo que estaban ellos presos. Pero sin embargo ellos alababan a Dios. Qué terrible persecución, ¿verdad? Qué terrible tortura para los presos, para Pablo, para Silas, para todos aquellos cristianos que fueron encarcelados y perseguidos. Pero no negaron a Cristo. No negaron a Cristo. Y conocemos por la historia, conocemos por la palabra del Señor, que salían de estar presos. Pablo y Silas alababan y glorificaban a Dios. Aún habiendo sido torturados por la causa de Cristo, ellos se gozaban y alababan a Dios. Hombres que verdaderamente amaban a Dios. Hombres que verdaderamente le creían a Dios. Elías le creía a Dios. Y cuando miramos aquí, Elías le dice al Señor, le dice, es muy grande mi amor por ti, Señor. Elías le dice, ¿qué haces? Cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Ya Elías estaba en la cueva. Y Elías le respondió,
Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Le dice, Señor, yo te quiero, yo te amo, Señor. Pero mira lo que han hecho los israelitas. Y andan buscando para matarme. Y el Señor fue en su ayuda. Envió primero un ángel que lo alimentara, le diera comida. Después el mismo Señor fue. Ese es el mismo Dios que ayudó, protegió, guardó, sanó sus heridas a Pablo, a Silas, a Pedro, a todos aquellos hermanos y hermanas que fueron perseguidos antes que nosotros. Es el mismo Señor que estaba cuando atacaban y mataban a Esteban. Es el mismo Dios que envió a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario a que diera su vida por usted y por mí. Es el mismo Dios que enviará a Jesús en las nubes para llevarse a su pueblo. Entonces, mi hermano, que usted tenga miedo y se asuste, no está mal. Elías lo tuvo. No es que usted esté débil en el Señor. No es que usted esté negando a Dios. No. Sino que es natural que el hombre tenga miedo. Sí. Pero que se fortalezca en Jesús. Si usted clama teniendo aún ese miedo, usted se fortalecerá en Jesús. Usted tendrá más fuerzas. Elías lo hizo. Los profetas lo hicieron. Todos aquellos hombres y mujeres de Dios que han pasado por pruebas terribles, lo hicieron. Mire, yo una vez estaba en un parque aquí, en mi carro también estaba parqueado ahí, hablando del Señor a unas personas que están en el parque, unos drogadictos. Y tenía mi Biblia atrás en el carro, en el asiento de atrás, y de pronto llegaron la policía de inteligencia buscando a los vendedores de drogas. Y nos rodearon el carro y apuntaron a todos con sus pistolas y sus metralletas. Pero de pronto, yo me identifiqué que era un predicador. A mí me dejaron y a todos los demás lo arrinconaron. Eran muchos, porque todos eran vendedores de drogas y drogadictos. Entonces, pero alguien miró atrás de mi asiento. Atrás miró del carro y de pronto el líder, el sargento que dirigía la operación, dijo, no toquen ese carro, no, aléjense, muévanse de ahí, no toquen el carro. Y yo mismo me asusté, no sabía lo que pasaba. Y alejaron y el sargento dijo, vámonos, dejen todo esto, vámonos. Y los policías que tuvieron arrinconado a esta gente no entendieron, lo dejaron, vámonos. Vámonos. Y el sargento solamente señalaba atrás de mi asiento. Yo no sé lo que vio. Lo único que había atrás de mi asiento era una Biblia negra. Es todo lo que había. Y por un momento yo tuve mucho miedo. Yo también tuve miedo ahí que nos iban a disparar y todo. Porque fue tan rápido. Eran bastante policías. Y el sargento me dijo, I'm sorry, sir. Y se fue. No entendí. Nunca supe lo que vieron, pero en ese momento tuve miedo. Y después de que se fueron, yo seguí otra vez hablando de Jesús. Bueno, seguí mi camino. Bueno, si se puede llamar camino de esa manera literalmente, pero seguí hablando de Jesús después que ellos se fueron, a los que estaban ahí, a los que estábamos compartiendo la palabra del Señor, como diciendo, bueno, ahora vamos a la segunda parte, mis amigos. Y les seguí hablando de Jesús. Fue un momento difícil. Pero también los cristianos tenemos miedo. Es nuestra naturaleza. Elías lo tuvo. Y si usted se encuentra en una situación similar o peor, acuérdese que Jesucristo no lo va a dejar. Jesucristo enviará ángeles para ayudarlo. Lo envió con Elías. Envió a un ángel para que le llevara un pan y le trajera agua. Entonces, usted, como Elías mismo dijo, Señor, te amo, te quiero. Por eso estoy huyendo.
porque han matado, los israelitas han matado a mucha gente. Y el Señor le dice, y el Señor le habla y le dice, Elías le dice, perdón al Señor, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Es el amor que tenemos, mis queridos amigos y amigas, por Jesús, por nuestro Dios, por nuestro Padre, porque de Él dependemos y por Él caminamos cada día. Mis hermanos, yo en este día lo animo. Yo lo animo, mi hermano, mi hermana, donde se encuentre usted. Yo lo animo. Sabe que sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay nada. Mire, tenga usted lo que tenga, alcance lo que alcance, busque lo que busque. Si usted verdaderamente no pone toda su confianza en Jesús, no hay nada, mi querido amigo y amiga. Elías, con todo su miedo, su confianza estaba en el Señor. Por eso dice, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. A pesar de su miedo, a pesar de que estaba huyendo, Elías tenía su confianza puesta en Jesús. Usted, aunque tenga miedo y esté huyendo, ponga su confianza en Jesús. Mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Sin Jesús no hay nada. No hay nada. Agarrémonos de Jesús con todas nuestras fuerzas. Estemos donde estemos. En Él no hay decepción. En Él no hay traición. En Él no hay engaño. En Él hay amor, fortaleza y fuerza y confianza y esperanza. Porque sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, que un día nos iremos de este mundo. Nos iremos a casa con Jesús, allí donde no hay más llanto ni dolor. Por eso los cristianos predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio de Jesús y anunciamos las buenas nuevas a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Cristo. Yo lo animo a usted en este día, mi hermano. Lo animo, mi amigo, en este día. A que siga a Cristo. A que avance como Elías. Porque tiene usted un duro camino, un largo camino. Y aunque esté escondido en su casa, quizás no en una cueva, siga a Cristo. Aunque quizás usted ya no quiera salir y diga, oh, ya estoy cansado, estoy harto de esto, es muy dura la vida. Eso no es nada. Siga, avance, avance mi hermano, avance mi hermana. Que vamos a casa con Jesús. La palabra del Señor dice que somos peregrinos en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí no nos vamos a quedar, mi querido amigo y amiga. Mire, Elías fue llevado en un carro de fuego. Sería maravilloso que lo llevase a usted también, ¿verdad? Que no vea muerte, que se vaya en un carro de fuego. Pero Dios sabe el día de su partida y Dios sabe cómo usted se irá de este mundo. Un amigo mío, yo fui al hospital a visitarlo y no conocía a Cristo. Y fuimos 3 veces. En la primera vez que fui estaba gravísimo, no podía hablar, no reconocía. La segunda vez lo habían sacado el tubo. Bueno, tenía el tubo todavía, pero ya podía hablar. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Y fue tan gozoso y la manifestación de Dios fue tan grande ese día en el hospital, en su habitación. Fue tan grande la manifestación del Señor, que el Espíritu se glorificó, se movió en esa habitación, que él, sus familiares de él que no son cristianos, llevaron varias imágenes que lo pusieron al frente de su cama en una especie de una madera, como una repisa, como algo, lo pusieron ahí varias imágenes y varias estampas de santos y de cosas, de brujería, de santeros. Lo pusieron en una repisa frente a la cama de él, al frente. Yo no me di cuenta. Comenzamos a orar y él aceptó a Jesús. Y de pronto Dios se manifestó, el Espíritu Santo se manifestó. Y todas las estampas y todas las decoraciones de santería y lo que tenía al frente de su cama, todos se cayeron al suelo, así. Como que vino una mano y tiró todo al suelo. Todo. Y todos vieron allí en esa habitación. Los hijos, la mujer y él vieron cómo esa mano los tumbó, los tiró al suelo. Y el hermano se arrepintió, recibió a Cristo. Y volvieron los familiares desesperadamente a poner todas sus decoraciones diabólicas a la misma pizarra. Y otra vez, del otro lado, vino y los tumbó todo. Ahí en el cuarto.
No lo pusieron más. Porque les entró un miedo terrible. Porque la presencia de Dios llenó esa habitación. Y mi hermano fue salvo ese día. Después salió del hospital, de lo que estaba entubado, salió, caminó, manejó, me acuerdo, porque son algún tiempo, más de 2 horas del lugar donde estaba, manejó y nos vino a visitar. Fue la última vez que lo vimos. Nos vino a visitar y después se fue a su país a visitar, a ver a su familia. Y después de regresar de su familia, él volvió al hospital por una complicación que tuvo de alimentación cuando regresaba, cuando estaba en su país. Una especie de intoxicación. Y falleció. Pero se fue con el Señor. Él nos prometió regresar para encontrarnos otra vez. No pudo regresar. Se fue a casa con el Señor. Por eso predicamos el Evangelio, mi querido hermano y hermana, porque no sabemos si volveremos a ver a nuestras amistades, a nuestros seres queridos. Por eso les hablamos de Jesús. Por eso compartimos esta bendita noticia que es la salvación de Cristo para todos los hombres y mujeres, porque todos tienen la misma oportunidad de ser salvos a través de la sangre preciosa de Jesús. Mi hermano, yo lo animo en este día. Hable de Jesús. Hable de Jesús. Ya le conté la historia. Elías tuvo miedo. Yo le conté mi historia. Yo también tuve miedo cuando los policías llegaron y rodearon mi carro y con toda la gente que estaba ahí, a todos se encañonaron. Y yo no sé lo que el sargento vio en mi carro atrás. Había solamente una Biblia y él señalaba, dijo, no toquen ese carro, aléjense. Entonces ellos no abrieron mi carro para hacer el chequeo. No chequearon mi carro. Se fueron. Dejaron todo. Sabiendo que la gente que estaba ahí conmigo eran drogadictos, vendedores de droga. Hombres y mujeres. No los registraron, nada. Los dejaron y se fueron. Huyendo. No sé lo que pasó. Solo Dios sabe. Pero en un momento yo tuve mucho miedo, ¿sabe? Pero aquí estoy. Aquí estoy porque por misericordia de Dios camino cada día. Por misericordia de Dios hoy estoy en pie. Porque a Dios le plació darme un día más de vida. Por eso, mi querido hermano y hermana, usted hable de Jesús. Hable, cuente de Jesús. Porque no sabemos si tendremos un mañana en este mundo. No sabemos si tendremos un mañana en este mundo. Pero sí estamos seguros de que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Y sabemos que cuando nuestro tiempo se acabe, nos iremos a casa con Jesús. De eso estamos muy seguros. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y mis hermanas, en este maravilloso y precioso día lunes. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo. Amigo, amiga, venga a Jesús. Rinda su vida a Cristo. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga a Jesús, mi amigo. Es tan simple. Todo lo que tiene que hacer es una oración. Nada más. Por fe, es por fe. Mire, palabra tan pequeña, ¿verdad? Fe, es por fe. Pero palabra tan pequeña, pero que tiene un poder tan grande y tan inmenso, que puede cambiar su vida para siempre. Que puede transformar su vida para siempre, mi querido amigo y amiga. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque alguien ya fue a la cruz del Calvario y pagó por usted hace más de 2000 años. Sí, Jesús dio su vida, mi querido amigo y amiga. Por eso Jesús le ofrece a usted salvación y vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Créale a Jesús. Mi querido amigo y amiga, créale a Jesús. Ríndase ahora a Jesús. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice la Biblia, eso no es un invento mío. Venga Jesús. La palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús, que lo limpiará usted, mi amigo, mi amiga, de todos sus pecados, de toda su maldad, de todas sus frustraciones. Venga Jesús.
La Biblia dice que hay dos destinos para el hombre, un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Venga Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos, repita esta oración, mi querido amigo, amiga. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me rindo en este día, Jesús. Perdóname. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Perdóname, Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.